La policía de Brasil abre una investigación contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Las autoridades han desplegado un operativo en una decena de estados del país con el que avanzan una investigación al expresidente y varios exministros de su administración y militares de alto rango. La operación ha sido bautizada como Tempus Veritatis, hora de la verdad en latín. Ha sido ordenada por el Tribunal Supremo y se enmarca en las pesquisas sobre el intento de golpe de Estado perpetrado por miles de brasileños, muchos seguidores de Bolsonaro, el 8 de enero de 2023. Las autoridades quieren esclarecer si los investigados integraron una organización criminal que actuó en tentativa de golpe de Estado. Por orden de un juez de la Corte Suprema, Bolsonaro entregó su pasaporte y se le prohibió mantener contactos con los otros investigados. Bolsonaro ya había sido acusado de negligencia política y suspendido hasta 2028 por difundir falsedades electorales, además de enfrentar varios cargos adicionales pendientes de investigación que podrían conllevar incluso penas de cárcel. Bolsonaro ha negado las acusaciones y asegura que las investigaciones tienen motivaciones políticas. ¿Qué esperar de este proceso? Daniel Cerqueira es abogado y licenciado en Relaciones Internacionales. Es director de programas en la Fundación para el Debido Proceso, aquí en Washington, donde los saludamos. Señor Cerqueira, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se esperaba este mega operativo en contra de Bolsonaro, exministros y algunos altos mandos militares? Bueno, sinceramente, en mi juicio era una cuestión de tiempo. Esos operativos de hoy remontan a una investigación que iniciaron desde el 8 de enero del año pasado. Y bueno, de a poco personas del núcleo político de Bolsonaro y del núcleo personal empezaron a ser también detenidas. Y lo que pasó hoy es producto de una serie de delaciones que ha hecho una de esas personas detenidas, que se llama Mauro Cid. Es un mayor, más bien un teniente coronel de las Fuerzas Armadas, es asesor directo de Bolsonaro. Y muchas de las pruebas que se recabaron a través de las investigaciones se basaron justamente en la colaboración que esa persona ha hecho con la justicia brasileña. ¿Cómo puede concluir este trabajo? Yo asumo que más de una de las personas que ahorita están bajo investigación van a terminar en la cárcel. Son delitos muy graves. La suma de esos delitos, que todavía están en etapa de averiguación previa, yo diría, no es todavía una sentencia, sino órdenes de captura, órdenes de restricción para preservar justamente la integridad de las pruebas. Un proceso penal, que es muy común en cualquier país, ¿no?, que eso pasa. Pero sumada las penas de los delitos que están siendo imputados a esas personas, estamos hablando de eventualmente 9 a 10 años de cárcel. Entonces, eventualmente incluso el expresidente Jair Bolsonaro podría purgar a una condena de prisión, digamos, y como mínimo una multa por, digamos, coadunación de penas si finalmente la pena que se le impone es una pena más liviana. Pero por las acusaciones que están haciendo la Policía Federal y por lo que ha sido ventilado en la prensa brasileña, hay suficientes, digamos, indicios y pruebas para como mínimo terminar en sentencias condenatorias en contra de varias personas y eventualmente al mismo expresidente Jair Bolsonaro. Ya. La respuesta de Bolsonaro es la de asegurar que estas investigaciones tienen una motivación política. ¿Puede haber motivación política detrás de ellas? Yo no creo en eso, sinceramente. Hay personas que con criterio, digamos, jurídico han cuestionado la manera como algunas de las pruebas han sido producidas y eso creo que es muy válido, ¿no?, debatir ese supuesto. De hecho, el juez o el ministro de la Suprema Corte brasileña que ordenó la captura preventiva de 2 personas al día de hoy y también la restricción de locomoción de Jair Bolsonaro, la entrega de pasaporte, él es a la vez juez y también, digamos, víctima, ¿no?, de los hechos, porque es una de las personas que ha sido objeto de inteligencia ilegal por parte del expresidente y de su gobierno. Eso es totalmente debatible. Ahora, lo que ha salido en la prensa brasileña es evidencia, incluso grabaciones, de Bolsonaro hablando con exministros, personas de alto nivel de las Fuerzas Armadas, sobre un borrador de golpe de Estado, un decreto que iba básicamente a desconocer el resultado electoral, ordenar la detención de ese ministro, Alexandre de Moraes, y virtualmente convocar a las Fuerzas Armadas a tomar el poder por las fuerzas en Brasil, ¿no? Eso claramente no tiene ninguna motivación política, son hechos notorios que han sido, digamos, corroborados por otras fuentes de prueba y en ese caso hay una grabación como tal, ¿no? Y personas que se han reunido con Jair Bolsonaro negociando básicamente cómo redactar ese decreto de intervención militar, digamos, en un proceso electoral en Brasil. Entonces, en definitiva, no hay motivación política en lo que está pasando hoy en mi país.
Claramente la percepción es muy negativa para Bolsonaro por los hechos que ocurrieron y por todo lo que conocemos, pero una cosa es la percepción o la batalla en el juicio de la opinión pública y otra es el proceso judicial. Todas estas pruebas, esta evidencia, esa grabación, esos testimonios, ¿cuán sólidos son? Y si para recabar esa evidencia se siguieron los procesos legales adecuados. Se lo pregunto porque si alguna de estas pruebas fue obtenida de manera irregular o simplemente son declaraciones de unos en contra de otros, opiniones que uno confronta con otra persona, pero no hay más evidencia, el caso tiene muy poca solidez legal. ¿Cuán sólida es la evidencia en contra de Bolsonaro, sus exministros y esos altos cargos militares? Es una buena pregunta, Gustavo. Justamente quisiera no comparar la situación del expresidente Bolsonaro con el actual y también expresidente Lula. Como muchos saben, Lula llegó a ser condenado y estuvo algunos años en la cárcel, pero luego su proceso penal fue básicamente anulado a raíz de que, entre otras cosas, el ex juez que le condenó, Sergio Moro, estaba de alguna manera mancomunado con la Fiscalía Federal brasileña, actuando pruebas en conluyo con la Fiscalía. Eso es totalmente prohibido en cualquier Estado de Derecho. Y obviamente el Código de Procedimiento Penal de Brasil lo prohíbe. Y a la vez, Sergio Moro actuó sin ser el juez natural de la causa. ¿Qué significa eso para no abogados y abogadas? Cuando uno comete un supuesto delito, hay un juez que actúa según la jurisdicción, por el tipo de delito y el local del delito. Sergio Moro era un juez en Paraná y estaba investigando un delito cuya competencia era de la Justicia Federal en Brasilia. Y eso también terminó anulando las pruebas, ¿no? Lo que está pasando en esa investigación habrá que verse el control judicial que se va a hacer, pero en definitiva, yo reitero, de lo que he tenido acceso en la prensa brasileña, hay no solo una grabación en donde el mismo Jair Bolsonaro estaba debatiendo el contenido de un decreto que iba a implicar un golpe de Estado, sino que hay mensajes intercambiados a través de WhatsApp y distintos medios entre personas directamente vinculadas a Bolsonaro, donde comentan la posición de Bolsonaro con relación a esa posibilidad de golpe de Estado, ¿no? De hecho, dos de esas personas dijeron que Bolsonaro había cambiado el borrador de decreto de golpe de Estado. Y a su vez, ese mismo borrador fue obtenido en una detención que ocurrió en enero del año pasado contra el ex secretario de Justicia del Distrito Federal en Brasilia, a su vez ex ministro de Justicia de Bolsonaro, que en cuanto ministro de Justicia en su momento también estaba básicamente apoyando a Bolsonaro con la idea del golpe de Estado. Entonces, abundan evidencias que podrían implicar la condena de todas esas personas y que están fundamentando esas medidas cautelares, esas detenciones preventivas, pero habrá que ver justamente el control judicial que la misma Suprema Corte de Brasil está realizando. Ahora, hay abogados penalistas en Brasil que cuestionan justamente que la Suprema Corte de Brasil sea quien esté ventilando ese delito, ¿no? Hay abogados penalistas que opinan, por ejemplo, que eso tuvo que haber sido ventilado en la justicia en primera instancia y eventualmente llegar a la Suprema Corte. Es un debate complejo, creo que para un público de no abogados y abogadas quizás sea un poco difícil de manejar las posibles interpretaciones, pero creo que la interpretación más razonable es que efectivamente sea la Suprema Corte de Brasil quien ventile ese caso y no la justicia en primera instancia. Ya. En Estados Unidos, en la década de los 70, cuando Richard Nixon tuvo que presentar su renuncia por el escándalo del Watergate, entre otros, para conseguir una paz social dentro de Estados Unidos, quien asumió la presidencia le perdonó, extendió el perdón presidencial. Uno de los objetivos que ha tenido desde que ha llegado al Palacio de Plano Alto el presidente Lula es precisamente unificar al país y devolverle la institucionalidad. ¿Es plausible pensar que en ese objetivo, viendo ahora cómo la justicia avanza y cómo esto reabre heridas que polarizan a una sociedad tensionada como la brasileña, que Lula pudiese buscar ese camino en aras de encontrar paz social para evitar polarizar a la población brasileña? Yo diría que no, francamente. En el caso de Estados Unidos es notorio el precio político que pagó el Partido Republicano después de que Ford precisamente indultó, o más bien adoptó un decreto de indulto días después de la renuncia de Richard Nixon, ¿no? Por los escándalos de Watergate. De hecho, Ford terminó perdiendo la disputa electoral contra Jimmy Carter años más tarde. En el caso de Brasil, más allá del costo político para Lula, que sería enorme, su base electoral obviamente no le perdonaría si eso llegara a pasar. Creo que hay que aprender un poco de la historia de Brasil. Brasil sufrió un golpe de Estado en 1964 y los militares, de hecho, intentaron realizar ese golpe años antes.
en contra de uno de los presidentes más populares de la historia de Brasil, Juscelino Kubitschek. Y a pesar del intento de no reconocer la elección, digamos, democrática de Kubitschek a fines de los años 50, el mismo Kubitschek trató de pacificar el país y amnistió y perdonó a los militares que intentaron dar el golpe de Estado. ¿Qué pasó ahí? 6 años más tarde, en 1964, Brasil fue víctima de un golpe de Estado y los militares se apoderaron del poder por más de 2 décadas. Entonces, esa impunidad con la que los militares están acostumbrados a intervenir en una elección en mi país no puede ser vista como algo que podría ayudar en la pacificación de una sociedad. Yo creo que más bien el mensaje es muy claro. Cualquier persona que de alguna manera busque tomar el poder por las fuerzas en un país democrático tiene que ir a la cárcel y tiene que ser básicamente investigada y condenada, obviamente respetándose todas sus garantías judiciales, ¿no? Pero la impunidad frente a esos hechos graves no puede básicamente determinar si la población brasileña puede superar un proceso de polarización o no. Yo creo que la sociedad brasileña va a seguir polarizada. Eso obviamente nos va a contribuir para pacificar el país, pero no hay otra alternativa en un Estado democrático. Es Daniel Cerqueira, es el director de programa de la Fundación para el Debido Proceso, aquí en Washington, analizando la operación en contra que abre la investigación para esclarecer si hubo, como dicen los investigadores, una intención de crear una organización criminal con el propósito de dar un golpe de Estado en Brasil. Daniel, gracias por tu tiempo. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.